Hola, ¿qué tal? Hoy quisiera hablarles del discurso que Kawabata pronuncia en 1968 al recibir el premio Nobel. Este es un momento fundamental para la literatura japonesa y para la literatura universal en general, pero para la literatura japonesa es un momento clave porque Kawabata se convierte en el primer autor japonés en recibir el prestigiosísimo premio Nobel. Más adelante, autores como Kenzaburo Oe también recibirán el Nobel. Cuando Kawabata recibe este premio conocido por todos, su fama dentro de Japón ya estaba muy consolidada, con obras como La bailarina de Izu, El rumor de la montaña, Kioto o Koto, antigua capital, Mil grullas, País de nieve, Lo bello y lo triste y otras obras. Kawabata ya había afianzado una enorme fama y prestigio dentro de Japón. Pero evidentemente cuando recibe el premio Nobel hay una explosión de interés por la literatura japonesa y específicamente por la literatura de Kawabata en otros países. Hay que decir que Kawabata ya tenía, digamos, puesto en el punto de mira el premio Nobel desde su juventud. Es decir, él aspiraba, tenía el sueño de recibir el premio Nobel e incluso le pidió como favor personal a su amigo Yukio Mishima que escribiera unos años antes, evidentemente, de recibir el premio, que escribiera al comité recomendando a Kawabata. Esto es un momento importante porque Mishima le responde algo así como por supuesto que lo haré. Es decir, Mishima consideraba a Kawabata como su maestro. Kawabata es uno de los grandes promotores de Mishima. Pero, maestro, ¿no cree usted que alguien como yo quizá pueda hacerle más mal que bien? Estoy parafraseando, pero la cuestión es que Mishima ya era consciente de que era una persona bastante radical y muy estigmatizada, aunque su literatura era muy famosa dentro de Japón, y que quizá si él recomendaba a Kawabata, pues pudiera jugar en la contra de Kawabata. Pero en todo caso, Mishima también sabía que al recomendar a Kawabata, él no iba a recibir el premio Nobel, o era tremendamente improbable que el comité galardonara a Kawabata y más tarde a Mishima. Así que, en fin, fue un, un gesto de amistad. Kawabata, cuando recibe el premio Nobel, aprovecha para dar un discurso tremendamente hermoso. El discurso en japonés es Utsukushi Nihon no Watashi. Esto es muy curioso porque Utsukushi significa algo así como bello o hermoso, Nihon es Japón, Watashi es una de las formas de referirse a yo. Hay muchas en japonés, dependiendo del contexto, del género, de la intención que se quiera transmitir, watashi, atashi, ore, boku, uchi, en fin, hay muchos modos, ¿no? Pero watashi es un modo bastante neutral de referirse a uno mismo. Pero la cuestión es que a veces he visto por ahí, ¿no?, que algunos lo traducen como mi hermoso Japón, ¿no? Como el hermoso o el bello Japón, ¿no?, de Kawabata. Y efectivamente, Kawabata trata de transmitir en su discurso a audiencias no japonesas no ya la admiración que él siente por varios elementos fundamentales de la cultura japonesa, sino que aprovecha la ocasión para que audiencias externas conozcan un poquito más de lo que es la cultura japonesa. La cuestión es que si realmente Kawabata quisiera decir mi hermoso Japón, diría watashi no, esa partícula no es una partícula de posesión, watashi no utsukushi nihon, es decir, mi hermoso Japón, pero el discurso es utsukushi nihon no watashi, es decir,
lo que está poseído es el yo, es decir, Kawabata es el que pertenece al hermoso Japón. No el hermoso Japón pertenece a Kawabata, sino que Kawabata pertenece al hermoso Japón. Esto es gramaticalmente extraño en español y en otros idiomas, pero el japonés permite este tipo de construcciones. Por tanto, es muy complicado. A veces traductores lo traducen por algo así como yo del bello Japón o yo el bello Japón y yo, porque es muy complicado decir yo que pertenezco al bello Japón, en fin, una cosa. Pero la cuestión es que es ese giro gramatical que Kawabata da en el título de su discurso no es en absoluto una coincidencia o un detalle menor, sino que forma parte de lo que quiere transmitir. Es decir, él es una parte más de ese Japón. Es un discurso muy hermoso porque una de las cosas fundamentales que Kawabata va a hacer en su discurso es decir que él no solamente no es el mejor escritor de Japón, sino que el mejor escritor de la cultura japonesa en general es una mujer y una mujer que vivió hace mucho tiempo, a finales del siglo X y principios del siglo XI, en el llamado periodo Heian o Heian, pero vamos, Heian Jidai, es como, en fin, la antigua Kioto. Bueno, el actual Kioto significa antigua capital. Kioto se llamaba Heian-kyo, que es algo así como la capital de la armonía o la paz y la armonía. En fin, hay distintos modos de traducirlo. Es un periodo que es considerado como la Edad de Oro de Japón por muchos autores, incluyendo al propio Kawabata. Entre el periodo Nara y el periodo Heian tenemos cerca de 500 años de paz, ¿no? Lo digo para la gente, ¿no?, que piensa incluyendo, ¿no?, cuando Ruth Benedict, ¿no?, que es una autora que por otra parte tiene análisis muy interesantes, pero cuando en La espada del crisantemo cae, ¿no?, en el cliché de que la historia de Japón es una historia de guerras, etcétera, no ya en el periodo Edo, sino que entre el periodo Nara y el periodo Heian hay cientos de años de paz, con, en fin, algunas pequeñas insurrecciones, pero una paz tremendamente constante. Y la cuestión es que allí las llamadas damas de la corte Fujiwara, como Murasaki Shikibu, que es un apodo, porque allí todos eran Fujiwara, o Se Sonagon, van a jugar un papel fundamental en la literatura japonesa. Entonces Kawabata dice, ojo, que el mejor escritor de la historia japonesa es Murasaki Shikibu, que como les digo es un apodo sacado de uno de los personajes de su obra fundamental, que es el Genji Monogatari, obra a la cual nos hemos referido en otros vídeos, una de las grandes obras maestras de la literatura universal y además una obra que escrita a principios del siglo XI tiene una complejidad y una estructura que harán falta cientos de años para que vuelva no ya a reproducirse, sino para que algo parecido vuelva a ocurrir en la literatura universal, por la cantidad de personajes, por, digamos, la complejidad de la trama que va narrando distintas generaciones, la historia sigue después de la muerte del protagonista, por la cantidad, digamos, de elementos filosóficos, poéticos, etcétera, por el análisis psicológico existencial, en fin, por muchas cosas. Y Kawabata nombra este Genji Monogatari. Monogatari es un estilo, ¿no? En fin, hay distintos monogataris, ¿no? Muy famosos en la literatura japonesa. Katari, ¿no?, es algo así como algo que se recita, mono es cosa, monogatari es un tipo de literatura que muy probablemente tuviera unos antecedentes orales que más tarde, pues con la introducción de la literatura, bueno, con la introducción de los sistemas de escritura chinos y el desarrollo del llamado kana, del hiragana y el katakana, que el kana, es decir, sobre todo el hiragana, es el sistema de escritura
donde generalmente van a escribir las mujeres durante el periodo Heian, aunque mujeres como Murasaki Shikibu conocen perfectamente los Hanzi, es decir, los kanji, los caracteres chinos, pero paradójicamente el hiragana, que es un silabario, permite unos usos del lenguaje más complejos que los escritores hombres que escribían únicamente con los hanzi o con los kanji, es decir, significa algo así como palabra de Han, ¿no? La etnia mayoritaria en China. Entonces es algo curioso porque parece, ¿no?, muchas veces que aquí el hiragana es como un sistema de escritura un poco inferior, pero precisamente es algo parecido como lo que ocurre en Corea, donde durante muchísimo tiempo se usan también los hanzi chinos, los caracteres chinos tradicionales, hasta que se instaura el hangul, que es un sistema de transcripción fonética. ¿Por qué? Porque es decir, los caracteres chinos, usarlos para transcripciones fonéticas era tremendamente difícil, y tratar de plasmar usos, digamos, es decir, la gramática del japonés del siglo X o del siglo XI, que era muy distinta a la del mandarín durante la época Tang o la época Song, etcétera. Es una gramática tremendamente distinta. El sistema kana y el hiragana en concreto, que es donde escribían generalmente las mujeres en el periodo Heian, les permite un uso más complejo y profundo en fin, de la escritura, ¿no? Así que, entonces, Kawabata, cuando habla en el discurso, ¿no?, de Murasaki Shikibu y de Genji es el protagonista, ¿no?, de este monogatari, Hikaru Genji, Hikari es luz, Hikaru es como resplandeciente, luminoso, que es una historia realmente profunda, se ha interpretado como una parábola budista, es una historia multidimensional, donde uno de los conceptos fundamentales, al cual he dedicado otro vídeo, es el de mono no aguare, que es tremendamente difícil de traducir, pero que podríamos traducir parafraseando por algo así como la emoción y el impacto cognitivo que despierta el ser consciente de que las cosas son fugaces, son transitorias, son impermanentes, pero que precisamente por su impermanencia son valiosas. Y la sensación, la emoción que despierta es una suave melancolía unida a también un sentimiento de aprecio o incluso de gratitud por aquello que es fugaz. En fin, es tremendamente difícil de traducir, pero a mi juicio es uno de los conceptos filosóficos en fin, de la cultura japonesa más profundos y que está súper mega desarrollado en el Genji Monogatari de Murasaki Shikibu. Entonces Kawabata dice que el Genji Monogatari es el tesoro nacional de Japón. Y esto es muy curioso porque se aleja de visiones militaristas de la cultura japonesa, incluyendo, digamos, la propia idea, ¿no?, del Bushido. Es decir, Nitobe tiene este famoso libro, ¿no?, de Bushido, The Soul of Japan, que es un libro muy interesante, le dedicaré otro vídeo. Ha sido acusado de una sobresimplificación, incluso idealización o unificación excesiva de lo que eran distintos códigos a lo largo de la historia de Japón, a lo largo de distintos clanes, de distintas familias, de distintas regiones, pero sí que es cierto que pese a esa diversidad geográfica y histórica, también podemos encontrar una serie en fin, de patrones, ¿no?, más o menos comunes. Bushi es guerrero, es decir, los Bushi son los guerreros que protegen, digamos, o que están en la corte imperial durante el periodo Nara, el periodo Heian, y algunos de los cuales van a metamorfosearse en los samurái en el periodo Kamakura, cuando cae el periodo Heian. Entonces Bushi es algo así como guerrero, y Do es el Tao chino, es decir, es el camino, es decir, Do, Michi, To, ese famoso Do, ¿no?, que está en Judo, que está en Aikido, que está en Kendo, que está en Chado, lo que llamamos la ceremonia del té. Que está en el Iado,
decir, ese do que aparece continuamente es el kanji de, como digo, en mandarín Tao, que es algo así como camino o vía espiritual. Entonces, Nitobe y otros autores dicen que el Bushido, que es como el código militar de los samuráis, en el fondo es el código que representa la cultura japonesa porque aúna elementos confucianos, budistas, incluso sintoístas y demás. Pero, en todo caso, aunque la intención, digamos, del libro de Nitobe no sea una especie de apología del militarismo, sí que está cogiendo un código militar, aunque diga que va más allá de lo militar, es decir, que el Bushido se usa, el Bushido está en todos los aspectos, ¿no? En la esfera laboral, en la esfera familiar, en la esfera, etcétera, pero sí que digamos que hay una raíz, ¿no? Militar, ¿no? De los samuráis, del shogunato y demás con el periodo Kamakura. Pero Kawabata es explícito diciendo que el alma de Japón se puede encontrar en el periodo Heian y no en el militarismo del periodo Kamakura. Esto es algo muy curioso porque aquí, digamos, se está separando un poco. Evidentemente aquí ustedes ya pueden entender que estoy simplificando cosas que son muy complejas, es decir, estoy dando pinceladas como si fuera una especie de retrato impresionista, cosas que son evidentemente más complejas. Pero según mi interpretación y la de otros, yo creo que aquí Kawabata se está alejando del militarismo, por ejemplo, de su amigo Mishima. Es decir, Mishima es un ultranacionalista japonés conocido, ¿no? que en 1970 va a hacerse el seppuku después de un fallido intento golpe de Estado. Muy probablemente Mishima supiera que eso evidentemente no iba a llevar a nada, ese intento de golpe de Estado. Está, al menos durante los últimos 4 años de su vida, estaba planeando ese suicidio ritual, envió cartas, el día que fue en fin, a armarla, ¿no? Al ejército, es el día que entrega, ¿no? el último, en fin, el último volumen, ¿no? de su tetralogía del mar de la fertilidad. En todo caso, es decir, Mishima es un nacionalista tremendamente radical, que piensa en fin, que la esencia fundamental de Japón, o que una de las dimensiones fundamentales de la esencia japonesa sí que es el Bushido. De hecho, es decir, Mishima pues practicaba kendo y aido, ¿no? Y le gustaba, en fin, que le gustaba la estética, ¿no? de samurái. Aquí digo cómo se separa, y también se separa de la misoginia entre comillas de Mishima, porque Mishima, por una parte, si ustedes leen obras como El rumor del oleaje, allí no encontrarán, es decir, misoginia, ni en otras obras, pero Mishima tiene en fin, un articulito muy breve sobre la misoginia que no sé si lo escribió bajo los efectos del alcohol y el mistol, pero en fin, una de las cosas más chungas que Mishima ha escrito. Y como digo, contradice, en fin, las personas son multidimensionales y demás, no son coherentes, y además es bueno no ser coherente cuando uno parte de unos principios que son falsos, ¿no? Como los de la misoginia. En todo caso, Kawabata, al decir que es precisamente una mujer, y una mujer en una época, digamos, de paz, ¿no? Como es la del periodo Heian, la que está comprimiendo, ¿no? No más que comprimiendo, la que está ejemplificando, la que está y enfatizando más la esencia de la cultura japonesa. Y él dice que en el fondo su literatura, es decir, desde Mil Grullas, El rumor de la montaña, en fin, La casa de las bellas durmientes, País de nieve, Kioto y demás, su literatura en el fondo sigue esta estela de las damas de la corte Fujiwara, que además, evidentemente, no solamente está Murasaki Shikibu, Seso Nagon, sino que, en fin, hay otras escritoras fundamentales de diarios filosóficos, de poemas. Si ustedes saben lo que es el Karuta, por ejemplo, algunos poemas están escritos por mujeres y son preciosos. La cuestión es, aquí Kawabata está diciendo que él en el fondo es un heredero, ¿no? de estas damas de la corte Fujiwara. Otro elemento que Kawabata subraya mucho en su discurso es el budismo Zen, o el budismo Zen, que es uno de los viene del budismo Chan, ¿no? De la época, es decir, sobre todo por influencia, ¿no? de la
de la dinastía Tang, luego de la dinastía Song, es decir, sobre todo entrando en el llamado periodo Kamakura de Japón, es decir, el budismo Chan chino va a transformarse en el budismo Zen, o como decimos el budismo Zen, que tiene varias escuelas. La de Dogen, ¿no? En el siglo XIII, es una de las más conocidas. Dogen aparece en el discurso de Kawabata. Dogen no solamente es un sacerdote zen o zen, sino que es uno de los grandes filósofos de la cultura japonesa. Habla de la budeidad de todas las cosas, del ser tiempo, es decir, la temporalidad como, como la esencia o la dimensión fundamental de lo que existe, en fin, cosas que evidentemente no podemos entrar aquí, pero que van a tener un impacto muy grande en Kawabata. Y además Kawabata subraya, junto con Suzuki, que es otro sacerdote, otro monje budista del siglo XX, han pasado ya muchos cientos de años, ¿no? de Dogen, pero Suzuki es uno de los grandes, de los grandes pensadores japoneses budistas que van a hacer famoso el budismo zen y por los cuales mucha gente piensa que el budismo zen es el budismo más popular dentro de Japón, cuando eso no es así. Es decir, el budismo más popular es el budismo de la tierra pura y de la verdadera tierra, de la verdadera tierra pura, ¿no? De la Amida Butsu, etc. Que esto ya hemos hablado un poquito en otros vídeos dedicados al budismo. En todo caso, Kawabata reivindica un budismo zen, digamos, despojado de sus elementos más mitológicos o más sobrenaturales, como muchos autores del budismo zen hacen. Es decir, la reencarnación, el karma, los fantasmas hambrientos, los demonios, los naraka o infiernos temporales, los cielos, etc. En el fondo serían metáforas de estados existenciales en esta vida real, es decir, en esta vida donde se alcanza durante momentos, durante dimensiones de nuestra vida donde nos convertimos en fantasmas hambrientos o en demonios, o donde estamos en cielos, o donde nos convertimos en devas o divinidades menores, o al revés, donde nos convertimos en seres inferiores. Es decir, son metáforas. Kawabata dice, si ustedes van a un templo zen, verán que allí no hay tantas estatuas, ¿no? Es decir, no hay, son templos más, vamos a decirlo así, más sencillos, y en su sencillez Kawabata ve la esencia del budismo, que el budismo que a él le interesa, es decir, que no es una creencia en lo sobrenatural, como digo, en cielos o infiernos reales, en demonios reales, en devas reales, en fin, o en milagros reales, ¿no? Como cuando aparece famosos cuadros, ¿no? de Nichiren, que es otro monje del siglo XIII, rival de Dogen y de otras escuelas, que es el creador del budismo llamado budismo Nichiren, y aparece parando una tormenta, ¿no? Como, en fin, como Cristo en los evangelios y demás, son milagros típicos del Antiguo Testamento. Kawabata dice que el budismo que a él le interesa es un budismo, digamos, filosófico, poético, existencial, no el budismo sobrenaturalista. Otro elemento que aparece también de modo recurrente en su discurso es la poesía, preciosa poesía japonesa a lo largo de los milenios, que reivindica el papel y la trascendencia de la naturaleza. Es decir, aquí hay una visión muy distinta de la naturaleza a la que generalmente, como tendencia mayoritaria, las religiones abrahámicas defienden. Y digo como tendencia mayoritaria porque tenemos a los franciscanos, porque tenemos, en fin, evidentemente, desde al menos el siglo XVII y demás, también hay muchos cristianos influenciados por este tipo de ideas, pero tradicionalmente la naturaleza aparece como un conjunto de recursos que Dios ha creado para los seres humanos, pero la naturaleza también, es decir, los bosques también es el lugar donde las brujas celebran sus aquelarres, donde no se puede arar el campo, donde los ejércitos tienen dificultad para pasar, o las vías comerciales, donde puede haber depredadores, donde, es decir, no hay una reivindicación de lo sagrado y de la trascendencia incluso de las pequeñas cosas naturales,
como sí hay en China. Esto es explícito en la poesía Tang, en la poesía Song, pero también en poesías muy anteriores de otros periodos chinos, y esto es algo que también se va a desarrollar en Corea y por supuesto en Japón. Es decir, la naturaleza tiene un carácter sagrado y sagrado fundamental. Somos dimensiones, partes de la naturaleza. La naturaleza no aparece como algo antagónico o distinto, como algo inferior a los seres humanos, sino que los seres humanos aparecen como un elemento de la naturaleza, y los seres humanos, pues digamos, tienen la capacidad, ¿no?, de ver esa trascendencia, ¿no?, de ver ese carácter sagrado, incluso de la nieve, incluso del frío. Pone un poema de un autor que piensa en suicidarse, pero dice, pero qué bella es la naturaleza. Es decir, siento que mi vida es miserable, pero qué hermosa es la naturaleza. Entonces es otro de los elementos fundamentales que además es cierto que aparece evidentemente en el Yukiguni, ¿no?, en el país de nieve, pero aparece, en fin, en el rumor de la montaña, aparece en un montón de obras en las historias, ¿no?, en la palma de la mano, aparece de modo recursivo la importancia de la naturaleza, que no solamente está evidentemente en el budismo o en muchas corrientes del budismo japonés, es decir, desde el budismo esotérico Tendai o Shingon, donde la naturaleza es vista como una manifestación del Buda cósmico, o en el propio Dogen, ¿no?, una de las grandes ramas fundamentales del budismo Zen, donde se habla de la budeidad de todas las cosas, de la budeidad de las montañas, de la budeidad de los ríos, de las estrellas, ¿no?, sino que no ya, digamos, esta reivindicación del carácter sagrado trascendental de la naturaleza está en muchas ramas del budismo, sino también, por supuesto, en el Shinto, donde los kami, hay muchas interpretaciones, incluidas, es decir, las que se dan. Hay una universidad que está en Shibuya, en uno de los barrios más famosos de Tokio, donde, donde estudian, ¿no?, los futuros sacerdotes y sacerdotisas para los santuarios Shinto. Y allí, digamos, en muchas asignaturas lo que se estudia es que los kami, es decir, que muchas veces se traducen por dioses, de modo, en fin, la gente se imagina los dioses del Olimpo, los dioses egipcios. Los kami en el fondo no son entidades, sino que son manifestaciones o expresiones de musubi. Musubi es un principio que anida en todas las cosas. Es decir, musubi más es atar, anudar. Musubi es la armonía, es decir, musubi es el principio, la fuerza, como lo queramos llamar. Algunos lo han comparado a una especie en fin, se parece al elan vital un poco, ¿no?, de Bersón, en ciertos aspectos, en otros aspectos no. Musubi es ese principio que genera armonía a través de la interconexión, es decir, el principio generador de armonía y de vida, como la vida es como lo más excelso, es decir, lo más. Y por eso en el Shinto los sistemas vegetales tienen tantísima importancia, porque evidentemente no sabían nada cuando estas ideas se desarrollaron, no tenían ni idea de en fin, de teoría de la evolución, pero de modo, es decir, de modo, en fin, que no es ninguna tontería lo que estaban diciendo para la información científica que tenían en aquellos tiempos. En el Shinto se pensaba que todos los seres vivos derivaban de sistemas vegetales, es decir, que lo primero, en una naturaleza inerte, ese musubi no solamente, digamos, genera la armonía, el orden de las estaciones o las montañas o los ríos o los mares, sino que genera los sistemas vegetales que están vivos. Y desde los sistemas vegetales otras formas de ser, de vida con conciencia cada vez, cognición, percepción cada vez más compleja. Por eso lo sagrado en el Shinto está ya en la propia naturaleza. Es decir, todo tiene potencial kami. Es decir, ¿por qué? Porque musubi anida en todo. Lo que pasa es que la impureza, el kegare, el sumi, etcétera, puede romper, digamos, temporalmente la armonía generadora de vida, ¿no?, y de dimensión sagrada trascendente que anida en todas las cosas según el Shinto, ¿no? Es decir, las referencias al Shinto que Kawabata hace, evidentemente, son mucho menores. Él hace mucha más referencia al budismo, pero les digo esto para que vean que esta reivindicación de la naturaleza por parte de Kawabata no solamente se puede encontrar en muchas ramas del budismo japonés, sino también en el Shinto, que es como, en fin, la religión, entre comillas, o no entre comillas, como lo queramos decir. Ya hablaremos de esto en otros vídeos fundamentales de Japón, como es el Shinto. Pues, en fin,
Como ven, he hecho una especie, en fin, de súper resumen de ideas fundamentales, de hilo de tramas que me parecen fascinantes y que podemos encontrar en este discurso, ¿no?, de 1968 pronunciado por Kawabata cuando recibe el premio Nobel y que Kawabata aprovecha, ¿no?, para que audiencias que no conocen la cultura japonesa entiendan más un poquito de cómo es Japón, ese hermoso Japón, ¿no?, ese Utsukushi Nihon, que no, como digo, no es el Kawabata no Utsukushi Nihon, sino el Utsukushi Nihon no Kawabata, es decir, el Kawabata que pertenece a ese hermoso Japón. Muchas gracias. Déjenme por supuesto, sus comentarios, sus ideas, sugerencias en los comentarios. Muchas gracias. Hasta luego y hasta el próximo vídeo.